El primer clásico que se juega por campeonatos nacionales fue el 29 de diciembre del 63 en el Modelo, y el primer vencedor fue Emelec, que ganó 2-0, con anotaciones de Manuel Chamo Flores y el segundo del argentino Horacio Reymundo. Ese fue el primer clásico por torneos nacionales. En la historia de los campeonatos ecuatorianos se han enfrentado en 203 oportunidades. Ligera ventaja de Barcelona con 63 victorias y 61 tiene Emelec, 79 empates registrados. En estos clásicos del astillero que se juegan ya, también se jugaron 45 por torneos de Azoguayas y 11 por Copa Libertadores. Barcelona en el total tiene una diferencia a favor de 12 clásicos, pero en campeonatos nacionales solamente hay una diferencia de 2. Con relación a los clásicos en que más goles hubo, fue en el año 84, un clásico que terminó 4-3 a favor de Emelec. Barcelona estaba ganando, pero le dio vuelta al marcador Emelec y terminó ganándolo 4-3. Se registran también dos goleadas importantes por campeonato nacional. Un 6-0 de Emelec en el septiembre del 90 y el 5-0 de Barcelona en el reciente noviembre del 2012. Aparte te puedo contar que los que más goles anotaron en este tipo de partidos por campeonatos nacionales ha sido Lupo Quiñones. Lupo Quiñones anotó 13 goles, 10 con la camiseta de Emelec y 3 con la de Barcelona. Y con una sola camiseta, Manuel Uquillas marcó 11 por Barcelona como los máximos anotadores en la historia de los clásicos del astillero. Los goleadores extranjeros está Víctor Epanor, que marcó 8 goles en clásicos, y también hay algunos que marcaron con las dos camisetas, como Carlos Juárez, con Ariel Graciani, que marcó 6 con las dos camisetas. Nico Asensio marcó 10 también. Entre los Félix Lazo anotó 9 goles también en clásicos del astillero. Un hecho curioso: del 27 de agosto de 1980 se jugó el único clásico por campeonato nacional fuera de Guayaquil. Se jugó en Cuenca, en Alejandro Serrano Aguilar, empataron sin goles. Unos días antes, en un fuerte movimiento sísmico en la ciudad, se dañó la estructura del Estadio Modelo y también la del Capoel. Tuvieron que escoger una sede alterna y se fueron a jugar a Cuenca, con lleno completo, miércoles en la noche. Barcelona 0, Emelec 0 fue el resultado de ese clásico. Final de campeonato no se ha dado nunca una final de clásico del astillero por torneos nacionales. Sí se dio una en el año 64, pero por torneos de Azoguayas. Llegaron empatados a definir el torneo y se jugaron 3 partidos. Allí Emelec quedó campeón del año 64, al empatar el último ahí valió ya un poco el gol de diferencia, porque los dos clásicos anteriores terminaron con victoria de cada uno por 1-0. Hubo un clásico en el que Barcelona certificó su campeonato, pero no era final, que fue en enero del 64. Ese empate le permitió a Barcelona ser campeón nacional del 63, pero no hubo final. El 1 de julio del año 80 hubo un clásico que no se terminó porque hubo expulsados por Barcelona, hubo 3 expulsados y se lesionaron, entre comillas, 3 más. El partido se dio por finalizado antes de que concluyera. Luego la comisión disciplinaria determinó que el ganador fue Emelec 2-0 por reglamento, pero el clásico no se pudo terminar.